El primer sueño lúcido de Mateo ocurrió cuando tenía 12 años. Descubrió, con una mezcla de terror y euforia, que podía volar sobre el patio de su escuela simplemente deseándolo. Durante años, la noche fue su patio de recreo personal. Controlaba la física, cambiaba el clima de sus sueños, y construía ciudades imposibles de cristal y luz. Era un dios en su propia mente. Hasta que cumplió los 25. Esa fue la primera vez que ella apareció. Mateo estaba en uno de sus sueños habituales, una París dorada y desierta bajo un cielo de color violeta. Estaba de pie en la azotea de Notre Dame, admirando su creación. Pero al girarse, sintió un escalofrío que no debería existir en un mundo controlado por él. Sobre un contrafuerte, a solo 3 metros, había una gárgola. No era una de las figuras de piedra familiares de la catedral. Esta era diferente. Estaba hecha de una roca obsidiana tan oscura que parecía absorber la luz violeta del cielo. Su pose era de una tensión depredadora, agachada sobre sus garras, con unas alas inmensas y membranosas plegadas con demasiada pulcritud contra su espalda. Pero lo peor eran sus ojos. No eran de piedra. Eran 2 cuencas profundas llenas de una sustancia blanquecina y lechosa que giraba lentamente. Y lo miraban directamente a él. Mateo, divertido al principio por la intrusión de su subconsciente, intentó lo de siempre. Agitó una mano. Desaparece, ordenó con la confianza de un dios. La gárgola no se movió. Las nubes violetas de arriba se disolvieron y el cielo se volvió de un gris ceniza. El aire se volvió gélido. Mateo sintió, por primera vez en su vida adulta, el verdadero miedo dentro de su propio sueño. Intentó volar, pero sus piernas se sentían pesadas, como si la gravedad del sueño hubiera aumentado 10 veces. La gárgola no hizo nada. Solo miraba. Mateo se despertó sudando, con el corazón martilleando en su pecho. A partir de esa noche, el sueño lúcido dejó de ser un refugio y se convirtió en una jaula. El escenario cambiaba, pero el actor secundario siempre era el mismo. Noche 14, Mateo soñó que caminaba por un pasillo interminable de un hospital abandonado. Las luces parpadeaban rítmicamente. Al final del pasillo, sentada sobre una silla de ruedas oxidada, estaba la gárgola. Su cuerpo de obsidiana parecía demasiado pesado para la silla, pero ésta no crujía. Sus ojos lechosos seguían cada uno de sus movimientos mientras Mateo intentaba desesperadamente encontrar una salida, una puerta, algo que no fuera el pasillo y ella. Noche 32, estaba en un bosque de árboles sin hojas, bajo una lluvia que quemaba la piel. Mateo corría, pero no avanzaba. Miró hacia arriba. La gárgola estaba posada en la rama más alta de un roble centenario, con las alas parcialmente desplegadas esta vez, como si estuviera a punto de lanzarse. No se lanzó. Solo miraba, con esa paciencia mineral y eterna. Mateo empezó a temer el sueño. Probó pastillas, alcohol, privación de sueño, pero la necesidad física siempre ganaba. Y cada vez que cerraba los ojos y la conciencia del sueño lúcido se activaba, sabía que ella lo estaría esperando. Lo más aterrador no era lo que hacía, sino lo que no hacía. Nunca gruñía, nunca atacaba, nunca hablaba. Solo poseía esa mirada fija, inexpresiva y absoluta. Mateo sentía que la criatura no era una proyección de su mente, sino un observador externo que había encontrado una grieta en su psique y se había instalado allí. Él empezó a deteriorarse en el mundo real. Ojeras profundas marcaban su rostro, su concentración desapareció y empezó a gritar en sueños, despertando a los vecinos. Su control lúcido se estaba desmoronando, ya no podía cambiar el clima o crear objetos. El mundo del sueño se estaba volviendo tan rígido y hostil como la piedra de la gárgola. La noche final. Mateo se encontró en su propia habitación, pero todo estaba ligeramente mal. Los colores eran demasiado brillantes, el techo demasiado alto. Intentó hacer la prueba de realidad, mirarse las manos. Tenía 7 dedos en la izquierda y 4 en la derecha. Estaba soñando. Se sintió atrapado. Si salía de la habitación, ella estaría en el pasillo. Si abría la ventana, estaría en el alféizar. Decidió quedarse quieto, en su cama soñada,
esperando que el sueño terminara. Entonces, escuchó un sonido que nunca antes había oído en sus pesadillas. Creak. El sonido de piedra pesada arrastrándose sobre madera. Venía de la esquina más oscura de su habitación. Mateo no quería mirar. Por Dios, no quería mirar. Pero era su sueño, y su atención fue arrastrada hacia el sonido. Ella estaba allí. Pero no estaba posada en una cornisa o una silla. Estaba de pie en el suelo de madera, a solo 2 metros de su cama. Su inmenso cuerpo de obsidiana bloqueaba la poca luz que había. Y esta vez, algo había cambiado. Sus alas estaban completamente desplegadas, extendiéndose de pared a pared, llenando la habitación con una sombra opresiva. Sus garras de piedra estaban clavadas en el suelo, agrietando la madera. Pero lo más aterrador fue su rostro. La mandíbula inferior, que siempre había estado sellada, se abrió lentamente con un chirrido seco y polvoriento. No había dientes, solo una oscuridad abismal y hambrienta en su interior. Mateo sintió que el control lúcido desaparecía por completo. Ya no era un dios. Era una presa. Intentó desesperadamente gritar, moverse, despertar, pero estaba paralizado por un terror que trascendía el sueño. La gárgola dio un paso adelante. El suelo tembló. El sonido de su respiración era como el viento aullando a través de una cueva de piedra. Mateo, en un último acto de voluntad, fijó su mirada en los ojos lechosos de la criatura. Y por primera vez, algo brilló en ese abismo blanco. No era ira, ni hambre. Era un reconocimiento gélido y eterno. La criatura abrió la boca aún más y un sonido emanó de ella, no una voz, sino el sonido de una montaña derrumbándose. En el mundo real, la policía encontró el cuerpo de Mateo 2 días después. No había signos de violencia, ni drogas, ni alcohol. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco masivo, provocado por un shock de terror extremo. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror absoluto. Pero lo que más inquietó a los oficiales fue que sus ojos, abiertos de par en par, se habían vuelto de un blanco lechoso y opaco, como si algo, desde dentro, lo hubiera estado mirando de vuelta durante mucho, mucho tiempo. Al día siguiente de su entierro, una nueva gárgola apareció en la cornisa del edificio de apartamentos de Mateo. Los vecinos juraban que nunca la habían visto antes. Era de un negro obsidiana, y aunque estaba hecha de piedra, todos los que pasaban por debajo sentían la inexplicable y gélida sensación de estar siendo observados.